Bienvenido a una reflexión sobre el discurso del presidente Gustavo Petro ayer en las Naciones Unidas. Voy a mencionar rápidamente dos aspectos para ir a lo sustancioso del discurso. Primero, quienes no han seguido por su fastidio a la persona y a su gobierno, no han seguido el pensamiento y las acciones de su gobierno, y no han entendido el pensamiento de Gustavo Petro, hoy estarán conversando sobre frivolidades y aspectos accesorios. Por ejemplo, hablarán de que no les gustó del atuendo, que como hay algunas palabras que no pronunció correctamente, entonces es una prueba de que es un drogadicto, o que como mencionó temas que ellos no entienden, entonces está loco. Dejémoslos ahí en su proceso de aislamiento mental. Segundo, el presidente mencionó datos muy importantes sobre su lucha contra los narcotraficantes, que separa muy bien de lo que es la lucha contra el campesino que siembra las plantas de coca. También mencionó importantísimos asuntos asociados a la protección del medio ambiente y de cómo América Latina y África podrían aportar energías limpias para realmente comenzar a proteger el medio ambiente. Quiere decir que lo ha estudiado, le preocupan asuntos de la humanidad. Mencionó, por supuesto, el genocidio de Gaza, que ya todas las mentes civilizadas del mundo están aterradas, que nadie puede detener ese genocidio. Bueno, vamos a lo sustancioso del discurso. Aquí vale la pena resaltar que hay una palabra que hay que incorporar con mucha fuerza y es la palabra fracaso. Él habla del fracaso de la guerra contra las drogas tal como la plantea Estados Unidos desde hace 50 años y mantiene a Colombia obligado a mantener esa guerra para comprarle armas a Estados Unidos. Lo importante es que le sigamos comprando armas, no importa que no funcione la guerra. Ha fracasado la guerra, como también la mayoría de las mentes civilizadas lo aceptan. Luego, ¿qué quiere decir? Que si seguimos haciendo lo mismo, cada vez el fracaso va a ser mayor. Importante aspecto. Luego menciona el fracaso de las Naciones Unidas para realmente consolidar y fortalecer acciones para proteger el medio ambiente. La Asamblea de las Naciones Unidas ha promovido, respalda acciones, foros, congresos, organizaciones que se reúnen periódicamente para señalar acciones que protegen el medio ambiente. No está avanzando a la velocidad requerida y en muchos aspectos hay un fracaso de esos foros y de esas acciones. Las Naciones Unidas no son la asamblea la que manda, donde están todos los países. Encima de ellos está el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Con poder de veto. Quiere decir que si 4 países votan a favor de algo y al quinto no le gusta, no se hace nada. Quiere decir que el mundo, las decisiones que podrían debatirse en las Naciones Unidas y señalar acciones para favorecer el mundo, porque para eso nació las Naciones Unidas, para proteger el mundo de guerras, de los grandes problemas de la humanidad. Nació después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver ese desastre humano que hubo en las 2 guerras mundiales, nacen las Naciones Unidas para evitar conflictos parecidos, y fíjese que no ha podido hacerlo. Para proteger surgió el
Surgió por el camino el problema del medio ambiente y no ha podido. Luego hay un fracaso de las Naciones Unidas tal como está diseñado. Menciona el otro fracaso importante también de las Naciones Unidas, asociado a lo que acabo de mencionar. No puede detener el genocidio en Gaza. Basta con que Estados Unidos vete cualquier decisión de cese al fuego o que haya paz en Gaza o en Ucrania para que Estados Unidos o cualquier país o Rusia diga no y no se hace nada. Es decir, un organismo que nació para promover las acciones hacia la civilización, hacia el progreso de la humanidad, está en manos hoy de países que defienden los intereses de los grandes poderes dentro de sus países y poderes globales. Luego, fracasó las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es donde viene uno a tratar de reflexionar, como le digo, sobre el discurso de alguien que está realmente preocupado por el futuro de la humanidad, por el largo plazo. En el siglo XX, la democracia se convirtió en el modelo que nos iba a llevar a todos al progreso. Pero la democracia tiene dos elementos fundamentales. Uno es su mecanismo electoral, que cada cierto tiempo los pueblos cambian sus dirigentes. Pero el otro mecanismo, el otro componente es que los gobernantes cada vez deben ser mejores, porque si no, entonces, ¿para qué cambiarlos? La democracia, entonces, ha fallado también, ha fracasado como modelo para elegir gobernantes que de manera creciente atiendan los más grandes problemas de la humanidad. Se está viendo en las Naciones Unidas, se está viendo en lo que terminó la globalización. La globalización es, en su definición de hace 30 años, se estableció que es el predominio del capital sobre los estados y del mercado sobre el trabajo. Es una definición, tal como la hemos venido manejando y se ha comprobado a lo largo de 30 años. Por eso el presidente menciona me parece con gran acierto, que hoy debemos promover una democracia global para proteger al nuevo sujeto político que es la humanidad, puesto que ya no es el Estado ya está en manos de unos poderes económicos, ya está capturado, devorado por los poderes económicos los estados-nación, como él menciona. En este punto vale la pena recordar a un pensador inglés del siglo XIX, John Stuart Mill, que es admirado en Occidente, sin duda, habló de la democracia, de la libertad, del libre mercado, de la propiedad privada, es decir, todos términos muy valiosos para el mundo. Pero cuando John Stuart Mill habló de la democracia, planteó que era fundamental educar al pueblo, porque un pueblo que no esté educado no tiene los suficientes elementos en la cabeza para elegir bien a los gobernantes. Estados Unidos, pongámoslo como ejemplo, en los años 80 comenzó a desmontar su sistema de educación pública. Y fíjese usted, la prueba, si John Stuart Mill estuviera vivo, diría, tengo razón. Cada vez un pueblo menos educado terminó eligiendo a un presidente como Donald Trump, que no es el peor, todavía pueden venir peores, mientras ellos no corrijan, y tal parece que no van a corregir. Luego, ese sujeto político nuevo que es la humanidad debería estar sometido y expuesto y favorecido con un gran sistema educativo para que puedan elegir mejor a sus gobernantes. De esa manera, cada
persona en un sistema educativo moderno, de acuerdo a la ciencia del cerebro actual, estaría expuesta a una educación que le desarrolle sus talentos naturales para de esa manera contribuir desde lo que mejor puede hacer. Estaríamos avanzando mucho en el camino a una educación moderna. Vale la pena seguir reflexionando sobre estos puntos tan importantes que ha mencionado el presidente, porque realmente son para la humanidad, para el largo plazo. Muy, muy importante ese discurso. Hasta la próxima.